de saludarles y bueno, vamos a dar inicio a la palabra. Ahora el tiempo se nos ha abreviado más y hemos estado abordando este tema que queremos continuar en esta oportunidad, y la palabra nos enseña que Dios no nos ha puesto a ninguno de nosotros para ira, para condenación, sino que para que cada uno de nosotros podamos alcanzar, dice la palabra, salvación. El propósito y el diseño de Dios es que nadie se pierda. Dios no quiere que la humanidad pueda ir a perdición. Dios no desea el mal para el ser humano, pero nosotros somos los que elegimos en esta vida qué camino queremos tomar. Por esa razón es que en el servicio pasado estuvimos resaltando algunos aspectos que quiero que vayamos, por favor, a nuestras Biblias. Primera a Tesalonicenses, capítulo número 5. Vayamos, por favor, a esta carta tan preciosa que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica y les presenta algunos aspectos. Pedimos disculpas a las personas que se encuentran en casa. Hemos estado teniendo dificultades con la señal. No sabemos realmente qué esté pasando. Creo que es la banda, ¿verdad?, de la empresa que utilizamos. Entonces, perdón ahí si nos ven como robot. De repente me quedo un poco trabado por ahí, ¿verdad? No me dio la garrotera, no se vaya a preocupar. Lamentablemente es la señal, ¿verdad? Y más con esta temporada. Entonces pedimos ahí disculpas a los hermanitos que están en la casa, ¿verdad?, viéndonos, pero gloria a Dios, ¿verdad? Capítulo 5, vayamos por favor, versículo 9, dice la palabra. Tesalonicenses capítulo 5, versículo número 9, dice de la siguiente manera: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar, dice, salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos ha puesto entonces para que nosotros nos perdamos. Nadie teniendo una luz, nadie teniendo una lámpara puede perderse o puede extraviarse del camino, y Dios nos ha dado a nosotros las herramientas para poder ser salvos. Y por eso el apóstol Pablo les ha escrito a la iglesia en Tesalónica, hablándoles acerca de esos aspectos de que Dios, al igual que a ellos, de la misma manera nosotros, Dios no nos ha puesto para ira, sino para poder ser salvos. Y entonces la iglesia en Tesalónica tenía y manejaba muy bien algunos conceptos, algunos principios que hoy necesitamos nosotros como iglesia de Cristo y como esa generación o esa población que por supuesto queremos ser salvos. Queremos un día, mis hermanos amados, ser rescatados, ¿verdad?, de este mundo que pronto le espera la perdición. Nosotros queremos alcanzar una salvación plena, pero para ello necesitamos nosotros entonces conocer y estar bien pendientes precisamente de esos aspectos o de esos principios que Pablo les escribe a la iglesia en Tesalónica, que hoy son dirigidos precisamente a nosotros. Entonces, en el capítulo 1 solo voy a recapitular un poco para poder poner pues al día a los hermanitos que hoy se encuentran acá y que de repente no pudieron haber estado escuchando la palabra, y si lo hicieron, gloria a Dios. Pero el capítulo número 1 el versículo 1 del capítulo 5 nos presenta de que la iglesia en Tesalónica conocía perfectamente los tiempos, mis hermanos amados, y las ocasiones. Por eso Pablo dice acerca de los tiempos y las ocasiones: no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque la iglesia en Tesalónica conocía perfectamente y sabía muy bien, al igual que cada uno de nosotros. ¿Cuántos sabemos que Cristo viene, mis hermanos?
¿Cuántos conocemos y entendemos de que el Señor está a las puertas? Eso no debemos nosotros de poderlo pasar por alto, sino que por el contrario, a medida de que el tiempo va avanzando, nosotros debemos de irnos preparando más para ese momento, para ese acontecimiento glorioso que le espera a la iglesia, y que por supuesto será un acontecimiento que lo disfrutará toda la población cristiana, en especial aquellos que están viviendo para Dios, aquellos que se están preparando, y lo sufrirán aquella población que no quiso nada de Dios, y aquellos que, teniendo la oportunidad de poder afirmar y de poder asegurar su paso, mis hermanos, a ese momento glorioso, no lo hicieron. Entonces necesitamos nosotros ser conscientes de los tiempos y de las ocasiones que estamos viviendo. Decíamos en el servicio pasado que Cristo está a las puertas. Y puesto que Cristo está a las puertas, nosotros hoy más que nunca necesitamos prepararnos. Yo no sé qué hace usted cuando de repente ha planificado un viaje, ¿verdad?, que usted lo ha soñado. Yo no sé cuántos han soñado con ese viaje, ¿verdad? Y usted lo ha creado, lo ha preparado y se lo ha imaginado. Algo que usted ha soñado y lo anhela con ansias. Y por supuesto, cuando usted desea emprender ese viaje, ¿qué hacemos? Nos preparamos con anticipación. Nos preparamos económicamente. Si es de reservar hoteles, se reserva con anticipación para que al momento de hacer el viaje no tener la sorpresa de que ya no hay cupos en los hoteles, y más ahorita con la temporada en la que nos encontramos, ¿verdad?, del distanciamiento y las restricciones. Entonces usted se prepara con anticipación, hace sus reservaciones, se prepara económicamente, y sobre todo cuando se ha llegado el momento, usted comienza a preparar maletas, ¿sí o no? Se comienza a preparar ropa adecuada para el lugar donde usted va a ir. Y comienza a hacer los preparativos porque usted está al pendiente del día y del momento en que va a viajar, ¿sí o no? Yo tengo a mi esposa y a mis hijas. A veces, tal vez, ¿qué les digo? Una semana falta y yo cuando miro ya tienen hechas maletas. Y me preguntan, ¿y cuándo vas a hacer tus maletas? Y yo soy de los que... pues yo me relajo, ¿verdad? Yo digo esto, meto y ya, ¿verdad? Pero ellas se preparan, por lo menos una semana, miro que ya tienen todo preparado. Y si por alguna razón hay más de algo que se les pasa por alto, yo creo que van poniendo un chequecito ahí, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, mis hermanos, debemos de conocer los tiempos que estamos viviendo. Y puesto de que Cristo está a las puertas, nosotros debemos como iglesia de estar preparados para ese momento glorioso. Porque Dios, como lo hemos estado diciendo, el mensaje, Dios no nos ha puesto para ira, no nos ha puesto para condenación, sino que para que podamos alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esos aspectos estuvimos hablándolos y resaltándolos, aunque siempre que comunicamos la palabra hay algunas cosas que no las hemos comunicado y por eso las compartimos. Pero luego, el segundo aspecto que mencionamos en el servicio pasado es que el versículo número 2, siempre del capítulo 5 de Tesalonicenses, nos enseña de que la iglesia en Tesalónica sabía perfectamente que el Señor venía como ladrón. Es decir, su venida iba a ser repentina, sin avisar, sin previo aviso. La venida y el retorno del Señor así será, mis hermanos amados, sin previo aviso. Mencionábamos en el servicio pasado de que han habido algunos líderes religiosos, eclesiásticos, que se han atrevido a dar fechas específicas para decir cuándo Cristo vendría, y muchos de ellos han quedado burlados, han quedado avergonzados porque Cristo no ha venido. Es que nadie sabe ni el día ni la hora, y por esa razón es de que necesitamos nosotros prepararnos.
porque su venida será repentina. Pero bueno, esos aspectos estuvimos resaltándolos en el servicio pasado. Hoy queremos abordar el tercer aspecto que Pablo les está hablando a los tesalonicenses y que creo que necesitamos nosotros de la misma manera poderlo tomar en cuenta. Vayámonos al versículo número 4, por favor. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 4 dice: mas vosotros, hermanos, ¿qué dice su Biblia? Oiga, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Cada uno de nosotros, mis hermanos amados, no nos encontramos en tinieblas. Yo no sé hace cuánto su vida pasó de estar del lado de las tinieblas ahora a la luz admirable de Cristo. Yo no sé a partir de qué momento hace que su vida fue cambiada de lugar, de posición. Pero mis hermanos amados, qué glorioso es poder saber que ahora ya no nos encontramos en tinieblas. Ya no nos encontramos en obscuridad. El apóstol Pablo presenta de que en otro tiempo muchos de nosotros estábamos con nuestro entendimiento, dice la palabra, entenebrecido. Es decir, nuestro entendimiento estaba completamente obscurecido de la manera como el enemigo nos tenía atrapados, sin ser conscientes. Por eso es de que a muchos de nosotros, yo no sé cuántas veces y en cuántas oportunidades fue necesario que nos hablaran de Cristo para que nosotros pudiéramos entender. Yo no sé cuántas veces le hablaron a usted de Cristo, pero a mí me hablaron muchas veces y yo rehusaba. Yo rechazaba la propuesta como que fuera algo que se obtiene en cualquier momento. Pero es porque teníamos nuestro entendimiento entenebrecido, estábamos en obscuridad, estábamos del lado de las tinieblas. Pero ahora la palabra dice en el verso 4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda, dice, como ladrón. ¿Cuántos estamos ahora del lado de la luz? Son pocos los que están del lado de la luz. Eso es preocupante. ¿Cuántos estamos del lado de la luz? Porque si estamos del lado de la luz, mis hermanos, tal como se lo decía hace un momento, no habrá motivo para nosotros ir a ira, a condenación. Recordemos el texto base: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para poder alcanzar salvación. Entonces, si nosotros nos aseguramos de estar caminando en la luz, entonces no va a haber oportunidad para poder ir a perdición. Pero para poder estar en la luz necesitamos nosotros poner en práctica todas aquellas cosas que pertenecen a la luz. Porque hay algunos cristianos que en su caminar diario todavía tienen prácticas de la oscuridad. Hay algunos cristianos que en su vida diaria, en su caminar cotidiano, hay cristianos que todavía tienen prácticas de las tinieblas, de la oscuridad. Hay cristianos que todavía no se han despojado de las cosas de las tinieblas. Y si nosotros no nos despojamos de las cosas de las tinieblas, estamos poniendo, mis hermanos amados, en peligro lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. No nos ha puesto Dios para ira, sino que para que podamos alcanzar salvación. Pero si estamos practicando cosas de la obscuridad, si estamos llevando a cabo y nos estamos ejercitando en cuestiones de las tinieblas, estamos poniendo, mis hermanos, en riesgo esa salvación, esa oferta, esa propuesta que el Señor nos está dando. Por eso Pablo está diciendo: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Pablo les está hablando a los de Tesalónica, pero hoy esta palabra es para nosotros. Y por esa razón es de que si usted un día fue trasladado del reino de las tinieblas, fue trasladado del reino de la oscuridad a este reino de luz, mantengámonos en la luz. Mantengámonos, mis hermanos amados, en esta luz bendita de Cristo, y no permitamos que ninguna obra de las tinieblas
pueda ser parte de nuestro diario vivir. Por eso Pablo allá a los Romanos capítulo 13 me parece que dice, porque la hora ha llegado, dice, vistámonos pues, dice, de las obras de luz y desechemos las obras de las tinieblas. Leamos ese texto allá en Romanos. Y eso es lo que hoy la iglesia de Cristo debe de hacer. La iglesia de Cristo debe de practicar, puesto que el Señor está a las puertas. Oiga lo que dice acá, capítulo 13, verso 12 de Romanos. Dice la palabra: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues, ¿qué dice su Biblia? Las obras de las tinieblas y vistámonos, dice, las armas de luz. Toda obra de las tinieblas hay que desecharlas, porque usted y yo ya no pertenecemos más a las tinieblas. Hace mucho tiempo atrás que ya no pertenecemos, mis hermanos amados. Ahora Dios nos ha hecho hijos de la luz e hijos del día. Usted ya no pertenece más a la oscuridad. Usted y yo ya no pertenecemos más a las tinieblas. Por eso es de que no podemos nosotros de ningún modo, no podemos nosotros consentir absolutamente ninguna parte de las tinieblas, ninguna acción. No podemos nosotros compartir o tolerar alguna práctica, algún ejercicio de obras malas. Porque ahora somos hijos de luz y somos hijos del día. No sé cuántos decimos amén. Pero Dios nos ha puesto a nosotros ahora como hijos de luz y como hijos del día. Y por esa misma razón es que debemos de vivir como tales. Ya no estamos en oscuridad. Una persona que está en tinieblas es una persona que practica el pecado. Una persona que está en tinieblas es una persona que se deja influenciar y cae en las ofertas que el enemigo continuamente le pone en su camino. Pero un cristiano que está en la luz, aunque se le presenten ofertas, como diría aquel, ¿verdad? Aprovecha gaviota, porque después de esta no hay otra. Aunque se le presenten oportunidades tentadoras, el que es de la luz, el que es del día, no las aprovecha, sino que las rechaza, rehúsa, aun cuando aquello puede ser tentador. Porque como hijos de la luz, como hijos del día, mis hermanos amados, ya no podemos nosotros complacernos en aquellas cosas que son incorrectas. Por esa razón, mis hermanos amados, es que el Hijo de Dios que camina en la luz no le da temor, no le atemoriza de ningún modo hablar acerca de que Cristo viene o escuchar de que Cristo viene. Hay algunas personas que cuando se aborda el tema de la venida de Cristo, hay algunas personas que les da miedo, hay algunas personas que les da escalofríos. Hay algunas personas que se sienten mal consigo mismas, pero eso da indicios de que esa persona no está preparada. Pero un cristiano que es de la luz, un cristiano que es del día, por el contrario, al escuchar una palabra como esta, se goza, se alegra. ¿Sabe por qué? Porque sabe que el momento de su redención está próximo. Tal como lo mencionaba hace un momento, al igual como cuando usted ha planificado un viaje y lo espera con ansias, y usted va a dirigirse a un lugar desconocido, en donde usted ha explorado y ha indagado de alguna manera de cómo es el lugar y ya tiene algunas ideas, ya tiene por lo menos se ha creado un mapa mental de lo que posiblemente podría ser, y usted está a la expectativa de aquello que usted ya tiene las ideas generales o centrales del lugar. Pero usted quiere experimentar, usted desea estar ahí y quiere conocerlo con sus propios y tener su propia experiencia. Entonces es algo tan anhelado. Por eso una vez más vuelvo a hacer una nueva pregunta. ¿Cuántos anhelamos el poder estar un día delante de la presencia de Dios? Porque ese es un viaje, mis hermanos amados.
que la iglesia va a ser cuando Cristo venga. Por eso el verso 4, oiga lo que dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros, mis hermanos amados, no podemos ser sorprendidos cuando Cristo venga, sino que por el contrario nos estamos preparando. Por eso es de que hoy, a pesar de la lluvia, aquí estamos. Al cristiano que se quiere preparar, nada lo detiene. Hay lluvia, hay frío, hay calor o hay cualquier otro tipo de clima. Aquí vamos a estar porque nos queremos preparar, porque queremos, mis hermanos amados, estar listos para ese momento. Por eso es de que el cristiano que es de la luz o que está en la luz, hablar acerca del tema de la venida de Cristo no le atribula, no le aflige, no le asusta, sino que por el contrario le causa gozo, le causa alegría saber de que Cristo pronto viene. Por eso, mis hermanos amados, para los cristianos que se están preparando, la venida de Cristo no va a ser de alguna manera sorpresiva. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano ya va a estar preparado. Para el cristiano que está en la luz, la venida de Cristo, aunque definitivamente, tal como lo mencionábamos en el servicio pasado, nadie sabe el día ni la hora. Pero como el cristiano que es de la luz, que es del día, está preparado, para él no va a ser sorpresivo, porque sabe que en cualquier momento esto va a suceder. Esto es como, por eso en la Biblia podemos encontrar algunas figuras, como por ejemplo el caso de Eliseo. A Eliseo, Elías le dice: si tú me vieres cuando yo sea alzado, entonces vas a recibir lo que has pedido. Porque Eliseo había pedido cosa difícil, una doble porción del espíritu de Elías. Y Eliseo estaba al pendiente, él estaba atento a todo lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Y de repente Elías es alzado, es arrebatado. Pero ahí estaba Eliseo al pendiente de ese momento, de ese acontecimiento. Y Eliseo inmediatamente, cuando ve que Elías desaparece, le dice: Padre mío, Padre mío. ¿Qué dice? Carros de fuego y su gente de a caballo. Como quien dice: Señor, Elías, yo estoy viendo que tú has sido quitado de en medio de mí. Ahí estaba Eliseo al pendiente. Por eso al cristiano, a la iglesia, a la venida de Cristo, de alguna manera no va a ser sorpresiva, en el sentido de que la iglesia entonces ya va a estar preparada, ya va a estar lista, ya va a estar apercibida para cuando ese momento venga. Nosotros vamos a ser arrebatados juntamente con aquellos que se nos han adelantado para la gloria de Dios. Entonces, acá vemos esto: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda, dice, como ladrón. Pero vayámonos al aspecto número 4, que se encuentra precisamente en el versículo número 6. El verso 6 dice: por tanto, para que nada de lo que estamos viendo nos acontezca, dice la palabra, por tanto no durmamos como los demás, sino que velemos, dice la palabra, y seamos sobrios. Entonces, un cristiano que desea alcanzar la salvación de Dios no duerme. Ay, hermano Edgar, ¿cómo así? Imagínese qué oso que me vayan a salir ojeras. Imagínese, no, es que no es de ese dormir, no es de ese descansar, aunque también quizás hay que menguar un poco al volar espalda, ¿verdad? Porque hay algunos que hasta callo tienen. Ya se les siente la caparazón ahí, ¿verdad? A usted les toca la espalda y ya se le siente ahí durito, ¿verdad? Hasta conchudos se sienten. Porque no tiene ahí alguien a la par, si no le decía que le tocara. Pero no es tanto de ese descansar, de ese dormir. Sin embargo, necesitamos nosotros velar. Acá dice la palabra:
Verso 6 una vez más: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, dice la palabra. Una persona, mis hermanos amados, cuando duerme, yo quiero que veamos por lo menos algunos aspectos de lo que sucede cuando una persona duerme. Una persona cuando está dormida está completamente desconectada de todo lo que se está dando a su alrededor. Una persona cuando está dormida, yo he conocido personas que tienen un sueño muy profundo y he conocido algunas personas malvadas. He conocido personas que cuando alguien está bien dormido, le han pintado el rostro y la persona no siente. Le han metido huesos en la boca, sí, le han puesto fósforos en los pies. Y se los estoy compartiendo porque me lo han contado. No crea que yo me lo estoy sacando de la manga, no. Y algunas cositas yo las... no. Entonces, algunas personas cuando están dormidas no son conscientes de lo que se está dando a su alrededor, porque están totalmente desconectadas de la realidad, de lo que está sucediendo. Y por esa razón es de que el apóstol Pablo, en aspectos por supuesto espirituales, dice: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En otras palabras, debemos nosotros de ser conscientes de la realidad que estamos viviendo, de ser conscientes del tiempo que está aconteciendo a nuestro alrededor, de manera de que no durmamos, que no, mis hermanos amados, nos acomodemos, sino que por el contrario podamos tener presente de que la iglesia está en la fase final. La iglesia, mi hermano amado, está llegando al final en aspectos escatológicos. La iglesia, yo no me puedo atrever, pero yo podría quizás asumir que la iglesia está llegando en el reloj de Dios, porque recordemos que Dios es atemporal. Nosotros estamos sujetos a un tiempo y espacio, pero quizás en el reloj de Dios nosotros nos encontramos y podríamos estar viviendo probablemente los últimos segundos, hablando en aspectos propiamente del tiempo desde la perspectiva de Dios. Porque si para Dios 1000 años es como un día, para nosotros, imagínense que puede ser un segundo en el reloj de Dios. Si para nosotros un segundo se va rápido. Por eso le decía, en aspectos quizás escatológicos, probablemente la iglesia está viviendo los últimos segundos en esta tierra. Y por esa razón es que como iglesia de Cristo, el apóstol Pablo, al decirle a los tesalonicenses: Dios a ustedes no los ha puesto para ira, sino para poder alcanzar salvación. Entonces Pablo les dice: ustedes no deben de dormir como los demás, sino que si ustedes quieren alcanzar salvación, deben de velar y deben de ser sobrios. Porque el que duerme, mis hermanos amados, no es consciente de lo que está dándose a su alrededor. Hay gente que, a pesar, y como lo mencionábamos en el servicio pasado, a pesar de los acontecimientos que se están dando a nuestro alrededor, no es consciente y no quiere entender de que todo lo que estamos viviendo ahorita, todo este andamiaje, mis hermanos amados, es la antesala para el gobierno mundial del anticristo, en donde la iglesia ya no va a estar cuando el anticristo haga su arribo. La iglesia de Cristo ya no va a estar acá, mis hermanos. Por eso es de que necesitamos nosotros, hoy más que nunca, velar, no dormir, sino ser sobrios. Y de la manera como podemos velar es precisamente como lo estamos haciendo ahora, viniendo a la iglesia, consagrarnos, santificarnos, acercarnos a Dios, volvernos a Él, agarrarnos fuertemente de su mano, caminar con Él. Eso es estar velando. Eso, mis hermanos amados, es estar despiertos. Eso es estar atentos. Pero una persona que está durmiendo en aspectos espirituales es alguien que está enajenado completamente de lo de Dios. Una persona que duerme hablando en aspectos espirituales es una persona que no quiere buscar a Dios, es una persona que no quiere santificarse,
Una persona que está dormida espiritual es una persona que quiere llevar su vida deliberada, su vida acomodada. Una persona que está adormecida espiritualmente es una persona que quiere llevar un cristianismo religioso, un cristianismo no comprometido, sino un cristianismo superficial. Hoy en las iglesias abundan cristianos superficiales en la iglesia, en las iglesias. Hoy hay muchos cristianos superficiales que quieren llevar una vida religiosa. Pero es necesario que podamos despertar de ese adormecimiento espiritual si es que lo estamos teniendo. Porque no podemos llevar un cristianismo, mis hermanos amados, religioso, sino que tenemos que estar bien despiertos. Tenemos que estar bien atentos. Y por eso le decía, este es un tiempo en donde la iglesia no hay que, mis hermanos amados, no tenemos necesidad de que se nos esté jalando para que vengamos a los cultos. No tenemos, sino que por el contrario, un cristiano que está despierto, hablando espiritualmente, él de sí mismo dice, no, yo me tengo que consagrar. Yo me tengo que santificar porque Dios no me ha puesto para ira. Dios no me ha puesto para condenación. Dios me ha puesto para que pueda alcanzar salvación. Por esa, mis hermanos, por esa razón es de que una persona que está despierta es una persona que está en actividad. Cuando usted está despierto, desde el momento en que nos despertamos, ¿qué hacemos? Comenzamos a movernos, ¿verdad? Comenzamos a accionar, comenzamos a activar. Comenzamos a llevar a cabo nuestras actividades. Por eso es de que una persona que está despierta es una persona que está en actividad. Yo le pregunto, usted como cristiano, usted como hijo de Dios, ¿está activo o está inactivo? Ahí usted puede determinar si su vida está adormecida o si usted está despierto. Porque hay cristianos que están en las iglesias, pero están pasivos. Están inactivos. Y eso nos habla, mis hermanos amados, de estar dormidos. Porque solamente una persona que está dormida está inactiva. Una persona cuando está dormida no puede llevar a cabo ninguna actividad, porque está completamente desconectada. Pero una persona, a partir del momento en que está despierta, comienza a accionar, comienza a llevar a cabo sus actividades, sus proyectos, todo aquello que tiene planificado durante el día. Por esa razón es que para poder identificar si estamos dormidos o si estamos despiertos, tal como lo dice el verso 6, dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Tenemos que estar activos, mis hermanos. Dios nos quiere activos. En lo que requiere, dice ahí mismo en Romanos, donde estábamos leyendo hace un momento, en lo que requiere, dice la palabra, diligencia. ¿Y qué dice? Ahí agrega más, dice, y no perezosos, sirviendo al Señor, dice, pero ahí habla acerca de acá Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, oiga, fervientes en espíritu. ¿Qué dice? Sirviendo a una persona que está diligente, es una persona que está en actividad. Por eso es de que necesitamos, mis hermanos amados, yo no sé si estamos entendiendo la palabra, pero puesto que Dios no nos ha puesto para ira, sino para que podamos alcanzar salvación, tenemos que ser diligentes, tenemos que estar bien despiertos, que es el punto número 4 que el apóstol Pablo está tratando acá. Una persona que está bien despierta es una persona que está en actividad, y aquí lo estamos viendo, dice, en lo que requiere diligencia. Dios no nos quiere perezosos. Dios no nos quiere, porque una persona perezosa es una persona tibia. Una persona perezosa es una persona fría. Y la palabra dice que a los tibios y a los fríos, ¿qué va a pasar con ellos? La palabra dice que el Señor los vomitará. Eso lo dice Apocalipsis. Si podemos citar los textos, les voy a agradecer ahí. La palabra nos muestra, mis hermanos, Dios nos quiere en actividad. Dios nos quiere activos. Dios nos quiere fervientes. Porque solamente una persona que está adormecida, o por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros ya nos baja sueño?
ya no tenemos ánimo de nada. Yo no sé cuánto les ha pasado, a mí me ha pasado en algunas oportunidades que tengo de repente algunas actividades o algunos asuntos que desarrollar quizás de la universidad y yo digo me voy a quedar a dormir y comienzo a adelantar. Pero llega el punto en donde el cansancio comienza a bajar, comienza a descender y de repente estamos en la computadora trabajando. Pero de repente tecleamos una y con la otra borramos casi todo lo que ya teníamos redactados. Y seguimos ahí tratando de vencer el sueño. Pero ya cuando el sueño nos ha bajado, ya no podemos. Ya no estamos nosotros conscientes porque nos ha bajado el cansancio, nos ha bajado el sueño. Probablemente podríamos tener la buena actitud de querer seguir avanzando, pero ya no vamos a poder. Porque el cansancio es demasiado la pesadez. Y llega el momento en donde mejor dejamos por un lado lo que estábamos haciendo. Por eso ahí Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero dice el verso 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios no quiere término medio a ningún creyente. Dios nos quiere bien activos, Dios nos quiere bien metidos con Él, Dios nos quiere bien despiertos. Dios no quiere a nadie que esté ahí adormecido, porque como le decía, una persona que está adormecida, una persona que está ahí luchando con el sueño, usted le habla, usted le comunica algo a esa persona, pero esa persona ya no está cuerda, esa persona ya no está consciente y probablemente le va a responder, pero la persona no está cuerda, no está consciente de lo que le está respondiendo. Sí, y eso es literalmente lo que sucede con una persona que está adormecida en el Señor, no está consciente de lo que se está dando a su alrededor. Por eso Pablo está diciendo, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Una persona que está dormida, mis hermanos, hablando en aspectos espirituales, es una persona que es indiferente a lo de Dios. Por eso es de que hay algunas personas que teniendo la oportunidad de buscar a Dios, no lo hacen, porque están adormecidas espiritualmente. Hay personas que tienen el tiempo y tienen las oportunidades para buscar a Dios, pero sencillamente no lo quieren hacer, porque están dormidas espiritualmente, están ajenas a las cosas de Dios, están enajenadas a las cosas de Dios. Por eso estamos comunicando esta palabra, mis hermanos, porque Dios no nos ha puesto a nosotros para ira, sino que para que podamos alcanzar salvación. Pero para poder alcanzar salvación estamos viendo que Pablo les está presentando por lo menos. Yo les estoy resaltando 4 aspectos porque me he saltado algunos de ellos. Yo les estoy presentando por lo menos 4, pero acá, si usted se pone a leer solo estos pequeños textos antes de llegar al versículo 9, usted va a encontrar otros aspectos más ahí. Yo les estoy haciendo un resumen, una síntesis únicamente de lo que Pablo les está hablando a los de Tesalónica. Pero nosotros necesitamos, mis hermanos amados, entender que para poder alcanzar salvación no basta únicamente con haber recibido a Cristo en nuestros corazones. Hay que poner de nuestra parte. Hay que ser conscientes del tiempo y conocer las ocasiones que vivimos. Necesitamos entender de que Cristo va a venir como ladrón, y puesto que Él viene como ladrón, entonces nosotros debemos de saber que en cualquier momento Él viene y por lo tanto debemos de estar preparados. Esto es como ahorita, nosotros estamos a la espera que nos digan, miren, vengan a traer los carros, ¿verdad? Como puede ser mañana, puede ser el lunes o el martes, no lo sabemos. De repente me dice el tren, vénganse y si no estamos preparados, ¿verdad? Y si hay algo que hacer, pues hay que ver qué se hace. Es una cuestión repentina la venida del Señor. Por eso es de que tenemos que estar preparados. Lo tercero que Pablo les está escribiendo a los tesalonicenses, les dice que no estamos en tinieblas
para que ese día a nosotros nos sorprenda. Entonces debemos nosotros de estar en la luz y debemos de practicar las cosas que son de la luz. Y entonces, como no somos de las tinieblas ni de la oscuridad, tampoco debemos de dormir, sino que debemos de velar. Si otros quieren llevar una vida adormecida en el Señor, dejémoslos. Si usted ve que otros quieren llevar una vida fría, una vida indiferente, una vida alejada del Señor, usted lleve la vida como la palabra nos lo enseña. Si otros quieren llevar una vida religiosa, una vida acomodada, usted déjelos. Usted lleve su vida como la palabra nos lo enseña, porque el Señor pide de nosotros diligencia. El Señor pide de nosotros que podamos estar fervientes, activos delante de su presencia. Yo no sé cuántos estamos entendiendo la palabra, pero deseamos, mis hermanos amados, que un día, cuando el Señor venga por su iglesia, yo, como cualquier, he tenido la oportunidad en los diferentes, tanto en la universidad como en el centro de estudio donde doy clases, nos hemos sentido satisfechos cuando al terminar los alumnos el pensum de estudios que cursaron. Es satisfactorio poder presenciar el momento de su graduación. Nosotros como catedráticos nos sentimos contentos, satisfechos de saber que ellos se esforzaron, pagaron el precio. Algunos de ellos en la universidad me han dicho, miren, quiero que sea mi padre. Yo me sentí más si hay regalito, ¿verdad? No, ellos quieren que nosotros le demos. Entonces, y uno se siente satisfecho al ver que el trabajo no ha sido en vano, sino que ellos aprovecharon el momento, la ocasión, las oportunidades. Y lo mismo va a ser en el Señor. Para nosotros como pastores sería satisfactorio poder ver que un día podamos presentar la iglesia, el alto y eterno Dios de Minerva, a cada una de las familias completas, y poder decir, como diría Jesús: Señor, ninguno de los que me diste se perdió, sino solo el hijo de perdición, el que estaba destinado a perderse. Pero de ahí todos los que el Señor, los que Dios le dio a Jesús, Jesús les dice: ninguno de ellos se perdió, Señor. Porque se dejaron formar, se dejaron enseñar, aprendieron a dar la mía extra, aprendieron a llevar el estilo de vida que Jesús les enseñó. Y de la misma manera yo sueño un día poder presentar a esta iglesia. Y si el Señor me dice: entrega cuentas de lo que hiciste, de lo que predicaste, yo quiero decirle: Señor, yo los animé, Señor, yo los exhorté, Señor, yo les compartí tu palabra, Señor, cuando fue necesario los reprendí, cuando fue necesario, Señor, yo les hablé, y quizás en algún momento se molestaron, ¿verdad? Se fueron pisotudos. Pero, Señor, yo les di tu palabra. Y qué bueno va a ser, Señor, aquí están los que me diste, aquí están, yo te los entrego. Y qué bueno va a ser ver a todas las familias delante de la presencia de Dios. Para mí va a ser una honra al saber que mi trabajo, porque no crea, mis hermanos, aquí, claro, uno viene y a compartir la palabra, pero es una responsabilidad, es un compromiso. Y por eso para nosotros el venir a predicar la palabra, eso no es un pasatiempos. Este no es un momento de entretenimiento para su servidor, sino que este es un momento serio y de responsabilidad. Y por esa razón es de que deseamos, mis hermanos, con la ayuda de Dios, que cada uno de nosotros podamos esforzarnos para la gloria de Dios. Entonces, estos 4 aspectos que hemos comunicado en estos 2 servicios, deseamos en el nombre de Jesús que los podamos poner en práctica, para que entonces nosotros podamos estar preparados y podamos, como dice el apóstol Pablo, y concluyo con esto nuevamente, versículo 9,
del capítulo 5 de Tesalonicenses, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos atrevemos a poner en práctica esos 4 aspectos, que repito, hay más ahí, pero he tratado de hacer el resumen. Si tratamos de hacer y de poner en práctica esto que hemos visto, entonces le aseguro y le garantizo que usted va a gozar de salvación. Si nosotros nos esforzamos a poner en práctica esto que hemos visto, usted no va a tener temor cuando Cristo venga, porque usted va a tener garantizada su salvación. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por este tiempo que nos ha permitido para poder compartir su palabra maravillosa. Señor, te damos muchas gracias. Te agradecemos, nuestro buen Dios, porque día a día, servicio a servicio, Señor, culto a culto, tú vienes a hablar a nuestras vidas. En algunas ocasiones nos exhortas, nos reprendes, en otras nos edificas, nos consuelas, en otras nos animas. Señor, gracias porque tu palabra es formativa. Gracias, Señor, porque necesitamos escuchar diversidad de palabra, necesitamos escuchar diversidad de mensajes que nos ayuden a prepararnos para ese momento maravilloso para la iglesia. Queremos un día, Señor, estar delante de tu presencia. Por eso te pedimos, nuestro buen Dios, que por favor nos ayudes, que por favor, Señor, despiertes en nuestros corazones y despiertes en medio de tu pueblo, en cada familia, en cada hermano, en cada hermana, en los jóvenes, en las señoritas. Despierta el deseo de buscarte. Despierta el deseo de consagrarse. Despierta, Señor amado, a tu pueblo, para que todos te busquemos, para que todos te sirvamos. Que no pueda haber absolutamente nadie que pueda estar enajenado a lo tuyo, Señor. Que no pueda haber absolutamente nadie, Señor amado, que pueda estar desconectado de lo que tú deseas para tu iglesia. Ayúdanos, nuestro buen Dios. Ayúdanos, Padre bendito, a vivir para ti, a consagrarnos, a hacer tu voluntad para la gloria de tu nombre. Síguenos ayudando para podernos preparar, Señor amado, para cuando tú vengas. Que podamos estar listos, que podamos estar apercibidos, que podamos estar preparados, Señor amado, para ese día glorioso, para ese encuentro maravilloso contigo, nuestro buen Salvador. Gracias por la palabra que has estado dando a nuestras vidas. Gracias por la palabra que has estado dando a nuestros corazones. Prospérala, Señor, en nuestros corazones y sobre todo ayúdanos a ser hacedores de ella, Señor, para la gloria de tu nombre. Oramos y te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.